Les damos la bienvenida al podcast número 104 de Crónicas Goomba. El día de hoy vamos a hablar de ¿qué juego, Víctor? Ori and the Will of the Wisp. Hoy seré su anfitrión, mi nombre es César Rivera, me pueden encontrar en redes sociales como @Flagstad. Les doy un saludo a todos y ya escucharon a mi compañero. Buenos días, tardes, noches, según los escuche, soy Víctor Dalos, @Vdalos. Víctor, entonces antes de entrar en materia, ¿qué nos vamos a quedar escuchando de la banda sonora de este juego? Compuesta por Gareth Cocker, la canción se llama Q First Flight. Bueno, Víctor, Ori and the Will of the Wisp es una secuela de un título que ya reseñamos en un podcast anterior. ¿De qué tipo de juego estamos hablando? ¿En qué plataformas está disponible? ¿Y cuándo salió al mercado? Ok, entonces, este Ori es la secuela de Ori and the Blind Forest. En un podcast anterior, precisamente como decías, junto a Leandro, un compañero aquí, un amigo del canal, hablamos de varios juegos Metroidvania. Entonces este sigue esa misma línea, es un juego de acción de plataformas lateral que queda como en ese género Metroidvania, que es de exploración, de tener que aumentar el nivel de tu personaje o las habilidades para poder devolverte a seguir explorando. Fue desarrollado por Moon Studios, un estudio pequeño, independiente, que ahora hace parte de Xbox Game Studios, que es el publisher a su vez. Fue lanzado en 2020, inicialmente en marzo para Xbox One y PC, y posteriormente al final del año para Nintendo Switch, y una versión mejorada para la Xbox Series, tanto la X como la S. Un juego del 2020 entonces. Listo, Víctor. ¿Y en particular de qué vamos a hablar? No recuerdo si en ese podcast hablaron del estudio. No creo, porque yo me acuerdo que eran varios juegos y no había mucho tiempo de profundizar en en esos aspectos adicionales. Ok, voy a hablarles un poquito de Moon Studio, no tanto como la creación como tal, sino una información que traje acerca del desarrollo de este juego, tanto de Ori and the Blind Forest, como de esta secuela, The Will of the Wisp, que de lo que está consignado en una entrevista que le hicieron a Thomas Marl, uno de los fundadores de Moon Studio, en el portal GameIndustry.biz. Aquí básicamente él hablaba un poquito de cómo surgió, cuál fue la semilla para que ellos crearan Moon Studios, y comenta que pues él trabajaba en compañías muy grandes como Blizzard, por ejemplo, tenía más de 15 años de experiencia, pero que tenía muchos problemas personales, es decir, su calidad de vida no era lo que él quería. Y entre el 2008 y 2010 empezó a darse un boom de juegos independientes. Salió Braid, Limbo, Castle Crashers, que fueron esos juegos como que demostraron que estas pequeñas iniciativas podían llegar a ser muy rentables. Entonces Thomas, que vivía en ese momento en Austria, habló con un programador que él conocía de muy buen nivel, que lo apreciaba mucho, pero que este programador vivía en Israel, y le propuso que por qué no trabajaban cada uno desde su casa, y luego digamos que buscaban otra gente que les ayudara, ver si eso funcionaba. Y pues sí, les empezó a ir bien, buscaron el mejor talento que pudieran sin limitarse por la geografía, y así consiguieron su tercer integrante, que vivía en Australia. Entonces teníamos una persona en Europa, otra persona en Asia y otra persona en Australia, y esto se convirtió en, digamos que, su propuesta de valor para sus trabajadores. Ellos empezaron a ofrecer opciones de empleo con un salario, digamos que adecuado a la industria, según decían ellos, pero que además les permitía a los prospectos que trabajaran desde donde quisieran. Esto fue antes de la pandemia, y ahí ellos se dieron cuenta de que muchos estudios, por ejemplo de Estados Unidos o de Europa, se pierden de mucho talento porque obtener visas de trabajo es muy difícil. Dice él que él quiso en algún momento emigrar a Estados Unidos y no pudo hacerlo,
quería trabajar con grandes desarrolladores de Los Ángeles sobre todo, y dice que logró ir un momento, pero tuvo problemas por el costo de vida, por dejar a su familia lejos, y pues de aquí surgió Moon Studio como muchas personas que vivían en muchas partes del mundo con el más alto talento. El primer juego que sacaron fue precisamente Ori and the Blind Forest. Lo desarrollaron un total de 20 personas, todos se conocían, se reunían frecuentemente, así digamos que lograban llevar un desarrollo de alguna manera ordenado. A ellos los compró, o digamos que los integró Xbox a su grupo de estudios desarrolladores. Fue uno de los primeros que adquirió, ¿no? Uh-huh. Porque pues Microsoft ha estado en los últimos 2 o 3 años en una racha de compras para hacer una oferta de juegos al menos parcialmente exclusivos, o por lo menos para toda su plataforma Microsoft. Uh-huh. Y ha estado creciendo la cantidad de... Y yo recuerdo que este juego, el primer juego que mostraron, que le dieron bastante plataforma dentro de una de sus presentaciones del E3, Uh-huh. impactó visualmente y fue también uno de los primeros estudios que dijeron, venga para acá, ustedes nos sirven aquí adentro. Claro, porque el Xbox durante mucho tiempo estuvo asociado principalmente a juegos de disparos, de estos de mucha testosterona, y digamos que se acusaba una falta como de otros géneros, otro tipo de propuestas, y Ori llegó... Las mascotas eran el jefe maestro, el Master Chief, y los personajes de Gears of War, o sea... Correcto. Soldados, como ese tipo de línea. Y Ori es otra cosa, es un juego de plataformas 2D, más de la línea artística, y por eso Moon Studio se hizo tan llamativo. Además que les ofreció precisamente la facilidad de mantener esa visión de trabaje desde donde usted quiera. No me interesa que tenga una oficina centralizada, lo que me interesa es poder apoyar la propuesta que usted tiene. Y de aquí llegó entonces Will of the Wisp. Como el primer juego tuvo una recepción tan positiva, el segundo pues se quería que fuese más grande, y esto llevó a Moon Studio a contratar más gente, y aquí ya llegaron a 80 personas, que no deja de ser un estudio independiente, pero estamos hablando de 80 personas distribuidas en más de 43 países diferentes. Esto es como el sueño de cualquier manager, o sea, de cualquier gerente. ¿Cómo voy a controlar personas en 43 países diferentes, con idiomas diferentes? ¿Cómo los reúno? Entonces, precisamente en esta entrevista hablaba él que reunir virtualmente a todo el equipo aquí sí ya se hizo mucho más complejo. Entonces decidieron, digamos que crear el primer trabajo antes de Will of the Wisps fue diseñar una plataforma de trabajo colaborativo. A mucha gente esto le parecerá aburridísimo, pero a mí me pareció súper interesante. Como somos una compañía de desarrollo de software, vamos a hacer un software que nos permita estar conectados a los 80 al mismo tiempo, sin necesidad de entorpecer nuestro trabajo. Y eso, dice ellos, les tomó casi un año, pero les ayudó a que luego el juego fluyera el desarrollo muy fácilmente. Además, se comunican en inglés, pero cada uno de los integrantes del equipo tiene un idioma nativo, y eso hacía que muchos de los mensajes de texto que escribían se malinterpretaran de manera frecuente, y esto los llevó a que, venga, no, vamos a evitarnos lo frío del texto y vamos a comunicarnos principalmente por video y voz, todo lo que tengamos que decir. En esto encontraron que el desempeño del equipo aumentó un montón, y algo que valora mucho esta gente en un estudio es que todos dicen que lo que más les gusta es que tienen a sus familias al lado todo el tiempo, y que la pandemia no les afectó por esto mismo. Sí, eso es una fortaleza inesperada, que cuando nos mandaron a todos, oigan, guárdense en sus casas, que trabajen desde la casa, ellos dijeron, bueno, no tenemos que hacer nada. Exactamente. Entonces, eso me llamó mucho la atención, y por eso quise traerlo para aquí a hablar, no propiamente de un estudio, sino de esa situación particular del estudio. Listo, Víctor. Entonces, estamos hablando de que no hablamos ni de disparos, ni de muchos polígonos, ni de todo ese tema de testosterona, sino de un juego diferente, más de corte independiente, que me imagino tiene alguna historia y, según lo que he escuchado, es bastante interesante. Correcto. Como es la secuela del primer juego, digamos que gana puntos si has jugado... Uy,
déjeme hacer el papel de Andrés. Víctor, ¿tengo que jugar el primero para jugar el segundo? No, no lo debes jugar, Listo, pero sí lo ya, apreciarías. Primero, Ori es una criaturita, es como un lémur tal vez, si hay que describirlo en algún punto, pero en realidad es como su propia raza. Viven en un mundo propio. Se me parece a un Stitch. Ajá, correcto, como a Stitch, el de Disney, de Lilo y Stitch. Sí, el de Lilo y Stitch. Pero es como brillante, blanco, pequeñito. No hablan. El caso es que en el primer juego él vive en un bosque y algo, digamos que hay un árbol allí que está sufriendo, entonces él como que va a ayudar a este árbol y pasan unas cosas. Este juego empieza justo al final de ese primero, entonces en Will of the Wisp el Ori vive con unos amigos, unos compañeros de unos animalitos también, uno regordete y otro que parece como una araña con patas largas, y estos tres amigos están ayudando a una cría de búho, a una niña búho pequeñita que tiene una ala quemada y ellos le están enseñando a volar. En su entrenamiento aparece un enemigo que los separa, y entonces la primera motivación de Ori para empezar a jugar es ayudar a su amiga, buscarla, tratar de ayudarla a que ella empiece a volar. Y dentro de todo ese periplo que hace, descubre que hay una extraña oscuridad, ya no solo de este árbol, sino que se ha apropiado de muchas zonas del bosque, de muchas zonas del resto del mundo, y que aparte hay una luz. Los Wisp, así se llaman, son como unas criaturitas de luz. Terminaron esparcidas por el mundo y se deben juntar para poder traer de nuevo la esperanza a todos estos animales del bosque y de nivel, que es como se llama la zona en donde viven. Esa es como la motivación o la línea principal, pero realmente toca muchas cosas por debajo. Entonces hay muchas temáticas de la responsabilidad, del sacrificio, de la indiferencia de las criaturas, de abuso, de soledad, redención, gratitud. Estas palabras son pesadas y se narran a través de muchas escenas de videojuegos, y eso me encanta porque la narrativa de este juego es muy profunda, pero es narrativa de videojuegos. O sea, no es una película, no es una exposición, sino que con pocas escenas o con algo de jugabilidad te van contando todos estos temas que tú vas identificando en diferentes criaturas que hay en el bosque. Es profunda, es conmovedora, realmente me alcanzó a gustar bastante, y el final es eso, conmovedor. ¿Esto se cuenta entonces todo con el motor del juego? Uh-huh. O sea, me dice que los personajes no hablan. No hablan. Hay Tienen diálogos. algunos soniditos como expresiones, pero no hay ningún diálogo. Hay un narrador en algunos puntos, como los hitos más importantes del juego. Es una voz grave que no habla, habla como en un idioma propio, pero en unas pocas líneas, como que hace un resumen de lo que ha pasado o lo que posiblemente está sintiendo alguien por ahí, pero son de nuevo como líneas, casi que parecen poemas corticos, y son apenas en los hitos más importantes. El resto son estas escenas en donde tú te das cuenta que pasa el tiempo porque un personaje se mueve, luego se desvanece, y te das cuenta que algo está pasando y lo interpretas. Entonces es ese tipo de narrativa, toda con el motor del juego. Listo, Víctor. No sé si hay algo más para mencionar en este punto o nos pasamos a cómo se juega Ori and the Will of the Wisp. Primero es un Metroidvania, sí tengo que ponerlo así. El primer juego de pronto era un poquito más abierto. Pero ¿qué es un Metroidvania? Ajá. Iba para allí. Básicamente es un juego de plataformas en 2 dimensiones, con acción y muy altas dosis de exploración. Entonces hay que buscar siempre nuevas habilidades, mejorarlas y con eso explorar sitios en el mapa que sin esas habilidades no eran, digamos que alcanzables. En lo que es muy bueno el juego es que te da como esas pistas de, mira, aquí no puedes llegar, pero algo te pica la curiosidad de que por allí hay algo. Entonces sigues explorando, encuentras esas habilidades, esas nuevas formas de aumentar la movilidad de Ori,
y puede llegar un momento en donde tú puedes ir volando de un sitio al otro porque se ha mejorado tanto esa forma de recorrer el mapa que ya puedes llegar a puntos que antes no podías hacerlo. Y aparte que nuestro personaje tiene muchas formas de mejorar, de crecer. Hay muchas herramientas para permanecer en el aire y para atacar. Entonces yo de pronto voy a hablar muy corto de esa parte del combate, porque en el juego sí hay combate de muchos enemigos por allí, pero entonces empiezas dando golpecitos sencillos, como si fuesen sencillamente golpes, puñetazos, algo así, pero luego puedes ganarte un ataque un poco más poderoso, entonces como si tuvieras un martillo o alguno como si tuvieras un arco, y muchos de esos movimientos también te sirven para permanecer o surcar zonas sin tocar el piso, por ejemplo. Entonces te puedes impulsar en un enemigo o si hay una bola de energía que hay por allí, un disparo, por ejemplo, tú te puedes impulsar en esa bola también. Puedes agarrarte de superficies especiales y casi que moverte con la pantalla invertida. O tú mismo lanzar bolas de energía que sirven como ataque, pero también las puedes utilizar para impulsarte. Entonces, todas esas mejoras de Ori, tanto para el ataque, también nos sirven para la movilidad del personaje. O sea, cumplen funciones duales. Correcto. Y aparte, Ori puede atacar sus enemigos de muchas formas que se van mejorando. Entonces, ¿qué formas tengo de mejorar? Que esto es un punto que tengo aquí bastante importante, y es que el juego tiene muchos tipos de monedas diferentes, de currencies, de monedas de cambio, sí. Entonces, por ejemplo, hay unas lucecitas que tú puedes recolectar y esas lucecitas se las puedes ir a llevar a un personaje en el juego que te empieza a dar movimientos de combate. Empezamos, como les decía, con golpes simples, pero si le pago puedo entonces cambiar por un golpe que es más lento pero más poderoso, o un arco, o de pronto como un dron o una mariposa de luz que va atacando sola y nos va cuidando. Todo eso se hace con las lucecitas. También podemos obtener en el juego unos cristales y esos los vamos a cambiar con otro personaje en el juego que nos da emblemas, y esos emblemas lo que sirven es como para ajustar nuestro estilo de juego según lo queramos hacer. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un emblema en donde hace que hago más daño a los enemigos pero también recibo más daño, o si le hago daño a un enemigo yo me curo. Entonces yo puedo ajustar esos emblemas según el modo de combate que yo quiera llevar. También hay en el juego escondidas muchas esferas, unas azules y otras verdes. Si encuentras las verdes, por cada par de esferas que encuentres, ganas como un punto de vida más para Ori, o por cada dos de las celestes ganas un punto de magia. Las habilidades que tiene Ori, por ejemplo el arco y la flecha, gastan ese espíritu, esa magia, entonces necesitas esas azules para poder hacer esos ataques. También tienes que buscarlas en el mapa y es otra forma de mejorar. Eso suena complicado, pero me imagino que uno se acostumbra rápidamente a manejar todo ese tipo de monedas o de cambios. Sí, correcto, es muy orgánico porque te vas dando cuenta, y el mapa, hay un mapa muy bien diseñado en donde te pone claramente cuál es cada personaje con su retrato y todo. Entonces tú ya sabes, gané tantas moneditas de luz, entonces me voy y cambio con este para obtener una nueva habilidad, o obtuve tantos emblemas, entonces me puedo ir con este a que me cambie el estilo de juego. Entonces realmente por ese lado no hay mucho problema. Y las esferas verdes y azules, esas sí te van automáticamente aumentando tu vida. Además, listo. como... ¿Y esas moneditas se consiguen como solamente explorando, o es eliminando enemigos? O por ejemplo las del combate son eliminando enemigos y las otras son explorando, o... Es una combinación. Las de las lucecitas se pueden conseguir de las dos formas, tanto explorando como combatiendo. Pero la mayoría, todas las otras, los cristales, las esferas, se logran explorando y haciendo plataformeo. Muchas veces tú ves una esfera ubicada en un sitio, pero la dificultad es cómo llegas allá. Entonces te toca rebotar en diferentes superficies, saltar de manera muy bien coordinada. Entonces ahí es donde está el mayor reto del juego. Precisamente como en todo Metroidvania hay puntos especiales que serían como árboles. En este juego son árboles de luz. Entonces son como unos arbolitos que tienen una luz especial. Y aquí nos ganamos habilidades especiales que son obligatorias. Entonces, por ejemplo, empezamos sin poder atacar.
para empezar a atacar tenemos que llegar a ese primer arbolito de luz, o el doble salto, o agarrarnos de unos puntos de lianas, unas lianas especiales. Entonces, como que el juego también va aumentando, pero tienes que llegar a esas que son de la historia, por llamarlo de alguna manera, para ganar una habilidad especial que afecta de manera importante la forma de navegar en el mundo. Aparte, pues el mapa tampoco se nos revela al principio, también hay que encontrarlo. Hay un viajero por ahí que nos lo vende a cambio de lucecitas también. Entonces hay misiones secundarias, te encuentras personajes por ahí que te piden algo, son secundarias, pero muchas veces son súper entretenidas porque te dan una buena recompensa, pero aparte te cuentan historias de sí que el pantano se secó o cualquier cosa así, y el hecho de ayudarle hace que te revelen un poquito de la historia, así como del trasfondo. No es la historia principal, pero te dan un poco más de trasfondo en el juego. Sí, estos juegos, yo sé que el mapa es muy importante, pero también ayuda si se siente natural la exploración. Eso de que llega uno a un cuarto y hay salidas por todas partes y no tengo ni idea por cuál es el que tengo que coger. ¿El juego da ayudas o es más bien de esos que trata de hacerlo perder a uno? Este es un punto, digamos que mixto. Al principio te ayuda mucho, te marca bien a dónde debes ir, pero sí llega un punto en donde puede parecer que llegaste a un pico de dificultad muy alto, pero lo que pasa es que te perdiste, o sea, te metiste por el camino que no era. Puedes navegar, pero ya llega un punto en donde es una pared de dificultad, y entonces pues hay que devolverse. Yo me perdí un par de veces, pero bueno, me vi el mapa de nuevo Y y... eso le cuesta a uno trabajo, uno de esos que es de los que no se rinde. Ujú. Y, oiga, no, imposible, yo tengo que poder pasar por ahí. Y no, es que el juego no quiere que usted pase por ahí. Deje de intentarlo, pero uno no se acostumbra porque uno es de esos que, no, yo soy obstinado y si llegué hasta aquí es porque puedo pasar por allá. Claro, a mí me pasó eso un par de veces. De hecho, yo me tardé unas 20 horas. Yo creo que este juego se puede pasar en menos tiempo. Yo creo que tal vez unas 15 se puede pasar. Pero yo me gasté unas 20 entre el par de veces que me perdí y porque también me gustó hacer algunas de esas misiones secundarias para obtener, digamos que más recompensas. Por ejemplo, hay unos templos de combate. Entonces, si activas una lucecita, te llegan un montón de enemigos y si logras derrotar a todos, te dan una muy buena recompensa. O hay otros que son de velocidad, tienes que ir de un punto al otro y si logras hacerlo en el tiempo que dan, pues te dan una recompensa también. Entonces todas esas misiones secundarias te aportan y casi que alcanzan a duplicar el tiempo. Si quieres hacer todo lo que hay en el juego, encontrar todas las cosas. Hay un señor por ahí que necesita unas semillas y eso desbloquea y colorea el mundo de maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, yo esa misión secundaria la hice completa, me puse a buscar todas las semillas porque quería ver el cambio en el mundo que daba este señor. Entonces, realmente en jugabilidad, un Metroidvania con todas las letras, muy bien diseñado, un mapa muy bonito, que sí tiene de pronto ese pecadito de que puede llegar en un punto, no es todo el juego. De las 20 horas yo creo que por ahí fue en la hora 10 me perdí y ahí perdí un par de horas, pero no, afortunadamente pues obtuve algunas recompensas que lo hicieron valioso. ¿Y qué tal es la dificultad? ¿Está pensado más como para que exploremos y conozcamos la historia o está más bien del lado de, oiga, vamos a hacerlo sufrir para que progrese? Hay un selector de dificultad, entonces eso pues también lo puedes ajustar, pero digamos que en el modo normal es un juego exigente, pero no extremadamente difícil. A veces te hace repetir y afortunadamente pues si te mueres tiene puntos de guardado muy cortos en el mapa, son imperceptibles, son automáticos, pero no pierdes mucho tiempo. Entonces eso también te invita a que si hay algún lugar difícil, vuelve y lo repites y lo repites y lo repites y el juego pone esos puntos de salvado justo en donde sabe pues que hay alguna posibilidad de que pierdas. Sí, él sabe qué trampa nos va a poner, Ajá, entonces justo antes de la trampa, ajá. ahí lo reponemos. Bueno, Víctor, este título, el primero, y este continúa con esa línea, es visualmente muy diferente a lo que estamos acostumbrados en consolas de Microsoft inicialmente, pero pues
digamos que tiene también su propia personalidad. ¿Cómo funciona el tema gráfico? ¿Qué tal el aspecto técnico? Usted lo jugó en Switch, si Sí, estoy bien. yo lo jugué en Switch, pero también lo pude probar un tiempo largo en PC. Pues este es uno de esos juegos que está por Game Pass, entonces pues lo pude probar también allí para ver técnicamente cómo se movía. Está diseñado en Unity, es un motor gráfico muy conocido, muy comercial, muy utilizado por los independientes, principalmente en estos juegos de dos dimensiones. El estilo artístico es un juego colorido, pero más tiene como una inspiración como si fuese cuento de hadas, como un libro, no que se mueva como un libro, sino que hay muchos niveles y un bosque, una caverna helada, pero con muchos colores y dibujado, con muchos animalitos, mucha fauna por allí. Este motor Unity, Moon Studios lo modificó un montón y ellos dicen que lo hicieron principalmente pues como sabían que iban a centrarse en Xbox, pues enfocados en Xbox One en su momento, en la primerita, y utilizaron una técnica para los juegos en 2D, pero en realidad es una mezcla entre 2D y 3D, y lo que ellos hacen es que ponen muchas capas en donde todo lo van procesando al tiempo, todo se dibuja y se va moviendo en diferentes velocidades, pero las zonas, por ejemplo, los fondos son en 3D, los monstruos muy grandes son en 3D, pero el plano principal es en dos dimensiones, es dibujado, pero con algo de 3D en los modelos, y jugaron con la resolución de cada capa para hacer que el juego corriera en todas las plataformas a 60 frames por segundo. Para ellos eso era supremamente importante. Entonces lo que hicieron fue jugar con la resolución. Entonces en Xbox One corre a 900p, lo mismo que en Switch cuando está en el modo televisor, y llega a 4K en las series, en la X y en la S llega a 2K, eh, con muchos temas de iluminación. Entonces, cada capa tiene su propia iluminación. Entonces, hay una dinámica, hay otra global, cada capa tiene sus propios colores, su propia frecuencia. Cuando Ori toma una antorcha, por ejemplo, uno ve que afecta a Ori, pero que también afecta el escenario. Eso realmente es difícil describirlo, pero se nota mucho el cuidado y el detalle en que siempre se vea como un mundo de ensueño, aunque a veces se ve oscuro. Los monstruos, por ejemplo, son criaturas gigantescas, con texturas bastante detalladas, y como juegan con el tema de los planos, incluso en Nintendo Switch se ven muy bien, se ven muy detallados porque ponen los recursos a que sea justo ese monstruo el que esté, digamos que con mayor detalle, y hacen que el resto de la caverna en los planos que no sean tan importantes pues le bajan la necesidad de resolución, y ya en las Sacrifican consolas, lo que tenga que sacrificar. ajá, para que se mantenga 60 frames por segundo y que siempre Y se que, vea bonito. exacto, que el jugador está percibiendo o percibe de manera más notoria. Sobre todo, por ejemplo, me imagino que cuando está en la pantalla pequeñita, pues es 720, Ujú. pero pues uno se enfoca en unas cosas específicamente cuando uno está jugando tan cerquita. Ujú. Hay una entrevista por allí que dieron con ocasión del port de Nintendo Switch para Nintendo Live, y digamos que la gente de Moon Studios dice que uno de los principales cambios que ellos hicieron entre Ori 1 y Ori and the Blind Forest y este Will of the Wisp, es que el primero fue desarrollado con el Xbox One base en mente, y que el Switch no es tan diferente a ese Xbox One pues digamos que en prestaciones técnicas, pero en cambio este segundo ellos ya tenían dentro de su repertorio que el juego iba a correr en una consola de mayor especificaciones, las series. Entonces, cuando lanzaron el juego, este Will of the Wisp, tuvieron muchísimos problemas para que corriera bien, incluso en la primera Xbox One. Entonces eso hizo que tuvieran que sacar los ports como separados, y al principio ellos descartaron el port para Nintendo Switch. Después de que
lanzaron el juego, lograron corregir los errores de Xbox One, dijeron, oiga, sí se puede hacer, vámonos a ver si corre en Switch. Entonces dijeron, sí podemos hacerlo, hicieron unos ajustes. Esta gente de Digital Foundry incluso lo calificó como el port imposible, que tiene varios juegos de Switch que son siempre el port imposible, pero ahí sale. Y al principio cuando lo pusieron a correr en Switch les corría 30 frames por segundo, pero empezaron a hacer ajustes hasta que lo lograron llevar a los 60 frames por segundo estables, pero tiene un pequeño problema en Nintendo Switch, y es que hay unos momentos en donde la pantalla se congela, pero no sucede cuando estamos en el juego, sino como cuando vamos a la transición de las escenas de historia. Que parece como si estuviera cargando, pero no está cargando realmente. No, es que algo le quedó, algo se le colgó, pero pues no es en la acción, y eso pues ellos lo reconocieron, con unos parches lo mejoraron, pero se sigue notando. Si eso es como, oiga, refresque la memoria, limpie todo lo que tenga aquí, vuelva a cargar lo que necesite porque pues vamos a cambiar, no sé, de escenario o vamos a contarle un fragmento de la historia y necesitamos otras cosas en pantalla, entonces borrón y cuenta nueva, sí, eso a veces pasa, pero pues si están bien ubicados no afecta. No afectó, y eso empecé pues no lo noté. En lo que pude probar no lo noté para nada. Pero en general es un juego muy bonito, en donde sí puedes ver de pronto en la versión de Nintendo Switch que algunos fondos en algún momento se ponen medio borrosos, pero no te afecta el juego en general. Listo, Víctor. Y entonces me decía que estamos jugando en un mundo donde los personajes de hablar poco y tenemos un narrador que nos habla en un idioma extraño con una voz muy grave, muy interesante. ¿Qué más podemos hablar del aspecto sonoro? ¿Hay algo más de voces? ¿Hay algo más de sonidos que valga la pena destacar? ¿O nos metemos de cabeza en la banda sonora? En la banda sonora, yo creo que es lo que más vale la pena resaltar. De hecho, aquí también les traigo algo que salió en la página Music Connection. Básicamente es una página dedicada a música, y allí entrevistaron a Gareth Cocker, que es el compositor de la banda sonora, y él dice que se inspiró principalmente, o sea, él también trabajó en el primer juego, entonces se trajeron muchas canciones de ese primer juego, pero este segundo juego, como incluyen a esta niña búho, a la cría de búho que están ellos ayudando, pues esta es una canción muy importante. Siguen, digamos que ajustando, aparte aquí también hay muchas zonas, entonces compusieron una melodía para cada tipo de ambiente. Entonces hay una zona selvática, hay otra zona cavernosa, hay otra zona nevada, hay una que es como acuática, entonces cada una tiene como su propia tonada. Se usa mucho piano, muchos instrumentos de viento y un poquito como de percusión, y el diseñador de sonido, que se llama Andrew Lackey, él trabajó en Dead Space, trabajó como compositor, como director arreglista de sonido ambiental. Y entonces lo que él buscó es que, o dice aquí, que la música tuviese un balance que permitiera siempre transmitir la atmósfera. Se nota mucho porque cuando llegamos a un ambiente diferente, como que nos presentan esa nueva tonada, pero cuando ya pasamos mucho tiempo en esa zona, como que se va diluyendo la música y empieza solo a quedar como un sonido ambiental con la melodía de fondo muy suave, haciéndose como más calmada. Y hay música de combate, pero solo contra los jefes importantes, o sea, los que nos impiden el paso, pero los enemigos así pequeñitos normales no cambian la música. Incluso el tema de cuando obtenemos una mejora, juegos por ejemplo como Zelda, o como Metroid, cuando yo obtengo alguna mejora en Metroid, suena una fanfarria muy característica. Ellos dicen que en este juego buscaron que eso no se diera, es decir, que sí, la música cambia un poquito cuando yo obtengo una mejora, como para decir si lograste algo, pero no rompen la melodía, porque para ellos era muy importante mantener ese ánimo siempre del mismo ambiente en el que estoy, y eso se nota y aporta que estés siempre como sumergido en la ambientación en la que estás. A mí, cuando usted me nombró ese compositor, me quedó sonando y me quedó sonando. Yo de dónde lo he escuchado previamente. Él trabajó también en la banda sonora de Darksiders Genesis, Uh-huh. un juego del que también le hicimos podcast y que a mí me gustó bastante. Entonces, pues, solamente basándome en la trayectoria del hombre por el Darksiders, me llama la atención la banda sonora. ¿Da como para escucharla en su tiempo libre o es más de ambiental directamente para aprovecharla en el juego?
Yo la he escuchado, de hecho la tengo y la puse en mi memoria para reproducirla en el carro porque me parece bastante bonita. Buen dato, buen dato. Eh, entonces, Víctor, ¿qué nos quedamos escuchando de esa banda sonora de Ori and the Will of the Wisp? Una canción medio de combate se llama Shrek and Ori. Ori and the Will of the Wisp es la secuela de Ori and the Blind Forest. Fue lanzada inicialmente para PC y Xbox en el 2020. Recibió un port también en ese mismo año para Nintendo Switch, que fue la versión que Víctor jugó. Es un título de aventuras, acción y plataformas en 2D al más puro estilo Metroidvania, donde tenemos que buscar elementos para poder progresar y explorar un mapa. ¿Qué tenemos dentro de los elementos positivos para resaltar de este título, Víctor? Tengo 4 puntos que me parecen supremamente importantes. En el primero, la historia que empieza pues como esta aventura de unos amigos ayudando a una niña búho para que aprenda a volar. Es emotiva, es conmovedora, los personajes se sienten vivos, los enemigos tienen también motivaciones y me gustó mucho la narrativa de videojuego, que no es una exposición, sino que es con jugabilidad que te van mostrando lo que está pasando, no es de película, me alcanzó a conmover como les decía y sobre todo el final, te alcanzas a llevar tu moraleja con la historia que cuenta. El siguiente punto es la atmósfera que se logra y sobre todo por una combinación tanto del estilo artístico que es precioso, con muchas capas diferentes entre las áreas técnicas, la iluminación, el apartado sonoro, todo aporta a que nos sintamos, a que nos sintonicemos con lo que está pasando en el juego, a que sintamos cosas, bien sea temor, asombro, alivio. La atmósfera del juego está muy bien lograda. Otro punto es el diseño del mapa, es muy inteligente. Hay retos a la vista, pero que invitan a probar poderes nuevos, a buscar o explorar caminos alternos. Entonces también el diseño del mapa está muy bien logrado y el mapa como tal me pareció muy claro para hacerlo. Y por último, el avance de Ori es muy orgánico del protagonista, es muy personalizable entre las habilidades obligatorias que son imperdibles y las opciones que te dan tanto para el combate como para la navegación del mapa. Son muy, digamos que son satisfactorios y continuas. Entonces se siente muy orgánico el crecimiento del personaje. Listo. ¿Y de pronto algún aspecto negativo o algo que pueda molestar a todo el mundo que Sí, sea dentro de lo tengo un que encontró? puntico y es que de pronto lo comentábamos cuando estábamos hablando más distendidamente de la reseña o de mis impresiones del juego. Es que si hay un punto como en la mitad del juego que se siente muy complicado. Yo estaba avanzando de una buena manera cuando de pronto me topé contra un muro y dije, pero aquí ¿qué pasó? Es que me falta algo, es que de pronto no tengo la habilidad. Y resulta que es que fue que el juego como que me dejó muy abierto, en algún punto me perdí y eso me hizo perder algo de tiempo. Y yo creo que, y eso que yo tengo experiencia en este tipo de juegos, me demoré en captar que era que me faltaba una habilidad y me había metido por el camino incorrecto. Entonces sí creo que eso le puede llegar a afectar a alguna persona. Hay que estar como muy atento a eso. Sí, no, y pues teniendo en cuenta que nosotros tenemos algo de experiencia en este tipo de género en particular, pues si le pasó una vez a Víctor, a varias personas, por ejemplo a jugadores que no sean
que sean más novatos podría estarle sucediendo en más de una oportunidad. Ujú. Y alguno de esas cositas molestas, esos detallitos menores que le quitan de pronto un poquito de brillo, pero que no afectan tanto a los demás jugadores. Sí, yo tengo un par. Una que es puntualmente para Nintendo Switch es esos puntos. Hay unos puntos en donde técnicamente el juego queda colgado, se congela un par de segundos antes de las escenas de narrativa. Si bien no es algo grave, sí se nota. Entonces pues tengo que ponerlo porque sí me alcanza a dar alguna rasquiña. Y entiendo que en Xbox One, la original sobre todo, todavía se siente. Y otro puntico, y es que hay unas misiones secundarias, en general todas, la mayoría me parecieron entretenidas, aunque hay unas que son de típico recadero, pero hay unos retos de velocidad, que es de ir de un punto al otro, se me hicieron más difíciles de lo normal y que no daban una recompensa como muy satisfactoria. Entonces yo hice un par, los logré, me reté a terminarlos y cuando los terminé no sentí como una recompensa que me gustara, entonces el resto los dejé de hacer. Pero pues nada A más mí que me, eso. a mí me pasa mucho cuando yo me encuentro con esos retos también. Hago un par como para probar, pero si veo que están como muy precisos los tiempos, Ujú. ay, no, suerte. Ese no es el tipo de reto que yo disfruto. Entonces, si son holgaditos, los sigo intentando, pero si son de esos que están como muy medidos, yo también termino dejándolos. Yo también de esos soy de los que abandono. Bueno, Víctor, y entonces, si nos toca dar una calificación, si nos toca decir a alguien a quien le podamos recomendar o a alguien que no disfrutaría con este juego, ¿qué nota le damos? Ok, con este juego tengo un tema aquí, es que a mí me encantó. Me pareció hermoso. El primero también lo disfruté mucho, pero se notó el trabajo adicional en este segundo. No solo en hacer el juego más grande, sino en además jugar con el avance, porque en el primero el avance era muy lineal. Ori iba ganando habilidades en tres líneas muy fácilmente. Es decir, tú escogías una línea sin problema. Aquí yo sentí mucho más personalizable, mucho más orgánico. La historia me conmovió mucho más que en el primero. Yo creo que le voy a dar ese imprescindible también porque es muy bonito. Artísticamente me sorprendió. Si bien no es nada del otro mundo, todo está como tan en su lugar y que todo ese ambiente y la historia le pegan muy bien. Además Sí, que este se... no es de esos juegos que inventan la rueda, sino que construyen un muy buen coche con todas las piezas Con las que ya hemos mejores visto piezas que previamente. tienen, correcto. Y además este tiene la gran ventaja de que es muy accesible. Este lo puedes jugar en PC, lo puedes jugar en cualquiera de las Xbox, lo puedes jugar en Nintendo Switch. No es costoso. Ya lo consigues está en Game Pass, entonces realmente es muy accesible y si lo pueden probar, no se lo pierdan. Si pueden jugar el primero y luego casi que es un solo juego, los dos unidos, muy grande, muy bonito. Realmente lo recomiendo y si le... Y no es un género así como muy oscuro, esos que uno diga, No, no, es que si usted disfruta de las novelas gráficas que sí, además tienen elementos de... No, no. Esto es más de exploración, saltar, atacar, ujú. más natural, Sí, por así decirlo. no es lo que me pasa a mí que a veces me enamoro de unos juegos, pero que son cartas coleccionables por turnos con aventura gráfica en la mitad. No, este es un género más común. Listo, Víctor. Entonces, pasemos a despedirnos. Los invitamos a visitar nuestra página web www.cronicasgumba.com. También tenemos mucha presencia en redes sociales, especialmente en Facebook y en Twitter. Nos pueden encontrar como @crónicasgumba. Es una sola palabra. Gumba se escribe con doble O, B larga. Les agradecemos
muchísimo a todos los que nos participan, nos envían comentarios, nos hacen preguntas, todas esas preguntas que nos hagan en estos últimos audios, los vamos a estar leyendo en nuestro podcast especial como de resumen. Entonces los invitamos a que participen en cualquier método que encuentren para comunicarse con nosotros. Víctor, ¿algo más para comentar? En cualquier método, recalco, si quieren dejarnos un correo, un mensaje directo, escribir en Twitter sobre una de las entregas, lo vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias por ayudarnos, por eso seguimos aquí. Y muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Un saludo para todos y hasta luego.